Una jueza federal detenida ilegalmente encara a un policía racista. Lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. La noche caía sobre Bowie, Maryland, un velo cálido y húmedo cubriendo la ruta 197. A las 8:20 p.m., la tediosa rutina del policía Kyle Brenner en un estacionamiento desolado se ve abruptamente interrumpida. Un Mercedes-Benz negro, con sus vidrios oscuros como la medianoche y placas de otro estado, se deslizó por la calle a una velocidad casi hipnotizante. No había ninguna infracción de tránsito a la vista, ninguna señal de irregularidad. El vehículo simplemente e inexplicablemente irritó a Brenner, encendiendo en él una llama de autoridad desmedida y un deseo incontrolable de imponer su poder. ¿Cuál es el precio de la arrogancia, del prejuicio velado que se manifiesta en la oscuridad de una calle desierta? Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse sin salir del video para no perder el desarrollo de esta historia. Rápidamente encendió las luces de la patrulla, un destello azul y rojo que rasgó la oscuridad de la noche y detuvo el elegante Mercedes junto a una estación de servicio Shell, el aire nocturno vibrando con la autoridad impuesta. Sin preámbulos ni justificación aparente, Brenner exigió licencia y registro con una voz que no admitía objeciones, mientras dirigía el potente haz de su linterna directamente al rostro de la conductora, una intrusión brusca e innecesaria que la cegó momentáneamente. La irritación del policía, que no tenía fundamento legal, se transformó en una demostración de poder que pronto revelaría sus verdaderas y perturbadoras motivaciones. Un prenuncio del conflicto que estaba a punto de estallar. La conductora del Mercedes era la jueza federal Monique Grant, cuyo día aún no había terminado, ya que venía directamente de un panel sobre reforma de la justicia, vistiendo aún la toga que simbolizaba su autoridad y compromiso con la ley. Con calma y dignidad, extendió su licencia de conducir, el registro del vehículo y, en un gesto de total transparencia y quizás un intento de desarmar la tensión creciente, su credencial judicial. Sin embargo, Brenner, con una desconsideración flagrante, apenas echó un vistazo a los documentos, la mano ya reposando amenazadoramente en su funda, y ordenó, con una voz cargada de prepotencia: «Salga del coche». La negativa educada de Monique, ¿sobre qué fundamento legal?, solo encendió aún más la furia irracional del policía. La situación prometía intensificarse, con cada segundo trayendo una nueva capa de injusticia. En un movimiento que lindaba con la afronta, Brenner intentó abrir la puerta del coche, pero ésta estaba trancada, frustrando su intento de dominar la situación por la fuerza. La jueza Monique Grant, manteniendo la compostura, se negó a ceder, exigiendo una base legal para la orden, lo que solo hizo que el policía escalara la agresión. Con la voz cargada de ira e impaciencia, sacó la radio y llamó a refuerzos, usando el código falso 1029, que indicaba un conductor desobediente, una distorsión de la verdad para justificar su conducta. Y entonces las palabras venenosas salieron, cargadas de un prejuicio latente. «Ustedes siempre creen que pueden hablar para salir de las cosas», una frase que reverberó en el aire de la noche, revelando la verdadera cara de su arbitrariedad y desprecio, añadiendo una capa de discriminación racial a aquella situación ya tensa. ¿Quién podría imaginar las consecuencias de esta simple parada? Lo que el policía Brenner no sabía, sin embargo, era que la verdad ya estaba siendo registrada desde múltiples ángulos. La jueza Monique Grant, precavida y acostumbrada a lidiar con la imprevisibilidad de su trabajo y del mundo, ya grababa toda la interacción en su celular desde el momento en que dejó el panel sobre reforma de la justicia. Del otro lado de la calle, frente al 7-Eleven, el estudiante Khalil Durant, con una intuición agudizada por la realidad que lo rodeaba, también estaba filmando con su propio celular. Estaba listo
como él mismo diría más tarde, porque estamos acostumbrados a ver las cosas salir mal, una frase que encapsulaba la dura realidad de muchos. Dos cámaras, dos perspectivas y una historia que estaba a punto de desarrollarse de forma incontrolable, forzando la luz sobre la oscuridad de la injusticia. Minutos después, la tensión en el estacionamiento alcanzó un nuevo nivel con la llegada imponente del sargento Rick Harlan, cuyas luces de su patrulla cortaron la noche. Para la sorpresa de Brenner y alivio de Monique, Harlan, con una postura completamente diferente, inmediatamente reconoció a la jueza. «¿Jueza Grant?», preguntó él, la voz cargada de un respeto que le faltaba al otro policía. Sin dudar, el sargento pidió disculpas por la aproximación indebida, un reconocimiento implícito de la conducta inadecuada de su colega. Enseguida, apartó a Brenner con una orden clara y concisa. «Ya habló demasiado, vaya a la patrulla», garantizando que el policía problemático fuera retirado de la situación. Harlan prometió registrar todo en el informe, un gesto crucial para la transparencia. La jueza Monique, firme y consciente de sus derechos y del impacto de la situación, se mantuvo inquebrantable. «Estoy grabando para mi seguridad. Quiero hablar con la inspectoría mañana y asegúrese de que estas imágenes no desaparezcan». Sus palabras eran una advertencia, una promesa de que la justicia prevalecería, independientemente de los obstáculos. La promesa de Monique Grant de responsabilidad no tardó en materializarse, y el poder de la prueba visual se reveló abrecador. El video grabado por el celular de la jueza, combinado con la grabación de la body cam del policía, que debería haber sido un registro interno, se filtró primero en un blog de transparencia policial en Baltimore, una pequeña brecha que pronto se transformó en un tsunami digital. En cuestión de pocas horas, las imágenes y la historia explotaron en las redes sociales, impulsadas por las hashtags Judge Grant y #BrennerExposed, que rápidamente se convirtieron en tendencias nacionales. La repercusión fue instantánea y polarizada. Canales de noticias nacionales, como la CNN, enfatizaron el abuso de poder, divulgando titulares impactantes como «Jueza federal detenida en una controvertida parada de tránsito», mientras que Fox News se centró en una narrativa opuesta, destacando la supuesta conductora no cooperativa, intentando distorsionar la verdad. El mundo digital estaba ahora observando, y la presión pública apenas comenzaba a formarse. La repercusión del incidente no se limitó a las redes sociales, ecoando por los pasillos de la institucionalidad. En Langham, la inspectoría abrió una investigación formal, pero la ausencia de cámaras en el lugar ya levantaba sospechas sobre la transparencia del proceso, indicando un potencial intento de encubrir el caso. La investigación fue asignada a la experimentada detective Selena Márquez, quien sin rodeos confrontó al policía Kyle Brenner. Ella lo cuestionó sobre el flagrante incumplimiento del protocolo al ignorar la identificación de la jueza y, aún más grave, al intentar forzar la apertura de la puerta del vehículo. La detective también sacó a relucir el historial problemático de Brenner, revelando 2 procesos disciplinarios previos por agresividad, un patrón de comportamiento que solo reforzaba la gravedad de su conducta. Paralelamente, y con la misma determinación, Monique Grant se dirigió al cuartel de la policía, donde exigió medidas directas de la jefa Renita Mathers, negándose a aceptar excusas baratas. «No me hable de procedimientos», dijo la jueza, la voz firme y cargada de indignación justa. «Hable de valor». Su exigencia de responsabilidad era clara, y la presión sobre la institución comenzaba a intensificarse. La voz de la jueza Monique Grant resonó más allá de los muros de la inspectoría y del cuartel, encontrando eco en las calles
y movilizando a la comunidad. Estudiantes, jubilados y comerciantes, personas comunes que se sintieron representadas por la injusticia sufrida por ella, levantaron cartelas con mensajes contundentes frente a la delegación. "We're watching this time, y if she's not safe, who is?" Eran gritos que expresaban la indignación colectiva y la percepción de que, si una jueza federal no estaba segura de un abuso de poder, ¿quién lo estaría? La presión pública se amplificó cuando Kyle Brenner fue doxed online, su identidad expuesta para el mundo. Su rostro, antes escondido detrás de una insignia, ahora estampaba las bombas de la misma estación de servicio donde ocurrió el abordaje ilegal, acompañado de la frase "es por eso que grabamos todo". La imagen de su cara, pegada en un símbolo de lo cotidiano, se convirtió en un recordatorio vívido de la vigilancia ciudadana y del poder implacable de la Cámara, transformando un incidente aislado en un símbolo de resistencia y vigilancia social. 2 días después del incidente, bajo un calor sofocante que cubría Greenbelt, la jueza Monique Grant hizo una declaración pública que resonó en todo el país. Ante el imponente Tribunal Federal, con los medios de comunicación aglomerados, habló con voz calma, pero firme, sus palabras cargadas de peso y verdad. "Sigo la ley desde hace décadas y aún así fui tratada como amenaza en mi propio coche. Si esto me sucede a mí, imaginen a quien no tiene credencial ni toga", dijo, señalando la vulnerabilidad de ciudadanos comunes ante la autoridad. Su discurso no era solo sobre su experiencia personal, sino una alerta contundente sobre el racismo estructural y el abuso de poder que permean ciertas instituciones. Exigió una auditoría en todo momento en que una insignia se convierte en ego, exigiendo que se impusiera la responsabilidad y prometiendo vigilar de cerca los acontecimientos del caso, garantizando que no fuera barrido debajo de la alfombra. Bajo la creciente presión de la investigación formal y el cerco implacable de las protestas populares, el destino del policía Kyle Brenner estaba sellado. Incapaz de soportar el escrutinio y la indignación pública, finalmente cedió, presentando su renuncia. La municipalidad, en un gesto que muchos consideraron insuficiente y que carecía de cualquier reconocimiento de culpa o arrepentimiento, publicó solo una lacónica actualización de personal, sin una disculpa siquiera, lo que solo inflamó aún más a la población. Sin embargo, la renuncia de Brenner fue un desenlace inicial significativo, un recordatorio del poder de la vigilancia social y de la prueba visual. Pero la historia no terminó allí. La filmación del abordaje continúa circulando ampliamente, siendo utilizada en clases sobre derechos civiles, talleres de transparencia policial y audiencias públicas, recordando a todos que la responsabilidad no termina con un video. Ella, de hecho, apenas comienza allí, reverberando e inspirando la búsqueda de una justicia mayor. La historia de Monique Grant trascendió el incidente aislado en Bowie, Maryland, transformándose en un estudio de caso contundente sobre las profundas cicatrices del racismo estructural y la omnipresencia de sesgos que aún acechan las interacciones entre ciudadanos y autoridades. La frase "ustedes siempre creen que pueden hablar para salir de las cosas", proferida por el policía Brenner, no fue un desliz casual, sino un eco perturbador de estereotipos raciales arraigados que, lamentablemente, muchos conductores negros aún enfrentan en su cotidiano. Su prisa en invocar una falsa obstrucción de la justicia era un reflejo de una mentalidad prejuiciosa, donde el color de la piel parecía ser para él una invitación a la desconfianza y a la imposición de poder. Esta parada de tránsito en una noche de verano se convirtió así en un microcosmos doloroso
de una realidad mayor y más compleja. El caso de Monique Grant también se convirtió en un testimonio irrefutable del poder incuestionable de la prueba visual, en un mundo donde las narrativas oficiales pueden ser fácilmente distorsionadas. La combinación estratégica de dos ángulos de filmación, la grabación impecable hecha por el celular de la propia jueza y las imágenes cruciales de la bodycam del policía que deberían servir a la transparencia, creó un registro innegable de los eventos. Esta superposición de evidencias audiovisuales fue el escudo que impidió que el relato oficial, que ciertamente intentaría encubrir las fallas y el abuso, fuera manipulado o simplemente desapareciera. En una era de fake news y desinformación, la existencia de múltiples fuentes visuales se convirtió en la línea de defensa crucial contra el intento de reescribir la verdad, solidificando el incidente como un marco en la lucha por la responsabilidad. El desenlace del caso de la jueza Grant también sirvió como un poderoso recordatorio de la función inestimable de la posición social y del privilegio en situaciones de injusticia. Fue la combinación singular de su toga, que simbolizaba su autoridad y conocimiento legal, la presencia de una cámara grabando cada segundo del enfrentamiento, y la atención inmediata de una audiencia pública y de vehículos de comunicación que invirtió el guión tradicional de opresión. Este caso expuso, de forma cruel y transparente, lo que sucede o lo que podría suceder cuando la víctima no posee tales escudos de protección. Subrayó la dura realidad de que para muchos sin ese aparato, el abuso de poder permanece en las sombras, sin el mismo clamor por justicia. Si este dolor también es tuyo, inscríbete ahora y síguenos. La movilización cívica desempeñó un papel monumental en el caso, probando que la presión colectiva tiene la capacidad de acelerar y hasta forzar la respuesta institucional. Desde las hashtags que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, ampliando la voz de Monique Grant para millones, hasta las ruedas de discusión formadas por estudiantes y activistas, cada acción, por pequeña que fuera, se sumó a una ola creciente de indignación y exigencia por transparencia. Esta unión de fuerzas demostró que la vigilancia de la sociedad civil es una herramienta indispensable para fiscalizar al Estado y garantizar que la justicia sea no solo prometida, sino efectivamente entregada. Así, la parada de tránsito en Bowie trascendió la premisa de un conflicto individual y se convirtió en un estudio de caso sobre la autoridad, los sesgos y el papel crucial de la sociedad en la fiscalización del Estado. El desenlace, al menos por ahora, del drama que involucra al policía Kyle Brenner fue una mezcla agridulce de justicia y la habitual opacidad institucional. Bajo una investigación intensiva y el peso abrumador de protestas continuas que no daban tregua, Brenner finalmente presentó su renuncia, un reconocimiento tácito de su conducta impropia y de la imposibilidad de mantener su posición ante la avalancha de evidencias y la indignación pública. Sin embargo, la municipalidad, en un movimiento que lindaba con el insulto a la inteligencia del público, se contentó con publicar solo una seca actualización de personal, una frase vacía que no traía consigo ningún pedido de disculpas, reconocimiento de error o incluso una nota de arrepentimiento. Esta falta de transparencia por parte de las autoridades locales solo reforzó la percepción de que, a pesar de la victoria de la justicia, aún queda un largo camino por recorrer para que las instituciones asuman sus fallas de forma plena y abierta. Aún así, la filmación de aquel día fatídico en Bowie continúa circulando, un artefacto digital que se niega a ser olvidado y que, con el tiempo, ganó vida propia.
No se trata solo de un video viral, sino de una herramienta de enseñanza y un símbolo de resistencia. Se exhibe en clases de Derecho y Sociología. Se debate en talleres sobre transparencia policial e incluso se proyecta en audiencias públicas, recordando a todos que la responsabilidad no termina con la divulgación de un video o con la renuncia de un único individuo. En realidad, apenas comienza allí. Cada visualización, cada discusión, cada vez que la historia es contada, refuerza la idea de que la vigilancia ciudadana y la búsqueda incansable por justicia son procesos continuos, una llama que, una vez encendida, difícilmente se apaga. El corazón de esta historia reside en la crudeza del racismo estructural, la forma en que la frase "ustedes siempre creen que pueden hablar para salir de las cosas" y la prisa de Brenner en invocar una falsa obstrucción hacen eco de los estereotipos dolorosos que muchos conductores negros enfrentan diariamente. Lo que para el policía era un mero rozamiento de tránsito, para la jueza Monique Grant y para millones de espectadores, era un recordatorio vívido de la discriminación sistémica que permea la sociedad. Este incidente, aislado en su ejecución, se convirtió en un espejo incómodo de las tensiones sociales más amplias, revelando cómo el prejuicio puede manifestarse de formas sutiles, pero devastadoras, en interacciones cotidianas con la autoridad. El dolor y la ira, sentidos por tantos, se materializaron en la pantalla. La historia es también un testimonio innegable del poder de la prueba visual. La existencia de dos ángulos de filmación, el celular de la jueza y la bodycam del policía, fue un factor decisivo. Estos registros impidieron que la narrativa oficial fuera distorsionada o convenientemente olvidada, garantizando que la verdad saliera a la luz de forma incuestionable. En un escenario donde la palabra de un ciudadano a menudo es desconsiderada ante la autoridad, las cámaras se convirtieron en aliadas esenciales en la búsqueda de justicia, transformando un incidente en una lección pública sobre responsabilidad y transparencia. La imagen, en este caso, valió más que 1000 palabras e incontables declaraciones. La función de la posición social de la jueza Monique Grant fue, sin duda, un factor crucial que invirtió el rumbo de los acontecimientos. Si no fuera por su toga, su credencial de jueza federal y, lo que es más importante, la conciencia y la presencia de espíritu para filmar y exigir sus derechos, la narrativa podría haber sido drásticamente diferente. El caso expone, de forma brutal, lo que sucede cuando la víctima no posee tales escudos, el poder, el estatus y la capacidad de vocalizar su verdad para una audiencia amplia. Es un recordatorio incómodo de que la justicia muchas veces no es ciega, y que la posición social puede ser una línea divisoria entre ser escuchado y ser silenciado, entre la reparación y la impunidad. Finalmente, la movilización cívica que siguió es una prueba irrefutable del poder de la comunidad. Desde los hashtags que rápidamente se viralizaron, llevando la historia a millones de pantallas, hasta las ruedas de estudiantes y jubilados que se formaron frente a la delegación, cada acto de resistencia y apoyo contribuyó a que la presión colectiva acelerara la respuesta institucional. Esta sinergia entre el activismo digital y las manifestaciones presenciales demostró que la sociedad civil, cuando unida, posee una fuerza inmensa para fiscalizar al Estado y exigir la responsabilidad. El caso de Bowie no fue solo una parada de tránsito. Se transformó en un estudio de caso inspirador sobre autoridad, sesgos y el papel indispensable de la sociedad en la vigilancia del poder estatal. El desenlace para el policía Kyle Brenner
Fue una manifestación clara de que, aunque la justicia pueda ser lenta, la presión pública y la prueba concreta pueden, sí, derribar la arrogancia. Bajo el peso insostenible de una investigación rigurosa y la incesante ola de protestas que barría la comunidad, Brenner no tuvo otra opción que presentar su renuncia. Era el reconocimiento tácito de que su conducta abusiva y prejuiciosa no sería tolerada y que su posición ahora era insostenible. Sin embargo, la reacción oficial de la municipalidad fue un recordatorio amargo de que las instituciones muchas veces prefieren la discreción a la transparencia. Una fría actualización de personal fue todo lo que se publicó, sin un pedido de disculpas siquiera, una afronta a aquellos que exigían una reparación completa. Sin embargo, la historia no termina con la renuncia de un solo policía. Continúa viva e inspira. La filmación de aquella noche en Bowie trascendió el estatus de un simple video viral, convirtiéndose en una herramienta didáctica y un símbolo perenne de resistencia y vigilancia ciudadana. Las imágenes se exhiben en clases de Derecho y Sociología, se diseccionan en talleres sobre transparencia policial e incluso se proyectan en audiencias públicas, solidificando el mensaje de que la responsabilidad no es un punto final, sino un proceso continuo que se inicia con la valentía de filmar y de no callar. Cada vez que la historia es revisitada, la llama de la justicia es reavivada, inspirando la búsqueda incesante por un futuro donde la arbitrariedad no encuentre refugio. La parada de tránsito en Bowie fue mucho más que un simple conflicto individual. Se transformó en un profundo estudio de caso sobre la autoridad desmedida, los sesgos sociales arraigados y el papel indispensable que la sociedad desempeña en la vigilancia del propio Estado. Reveló la fragilidad de las garantías de derechos cuando son confrontadas con el prejuicio y el poder discrecional. La historia de Monique Grant se convirtió en un recordatorio contundente de que la lucha por justicia es constante y que la vigilancia ciudadana es la última línea de defensa contra la arbitrariedad. Un eco persistente que resuena en los corazones de quienes buscan un mundo más justo. En el epílogo de esta saga, que se desarrolló en solo un día, la lección más valiosa permanece. La responsabilidad no termina cuando un video se vuelve viral, sino que, de hecho, comienza allí. Cada visualización de aquel enfrentamiento, cada compartir, cada discusión, alimenta la llama de la conciencia pública. Es un testimonio de que, incluso en las situaciones más adversas e injustas, la verdad tiene el poder de salir a la luz, y que la unión de personas comunes, armadas con sus celulares y el valor de denunciar, puede verdaderamente cambiar el curso de la historia. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Aquel instante en la estación Shell, con la linterna en el rostro de la jueza, no fue solo una afronta personal, sino un retrato vívido de la fragilidad de la dignidad ante el prejuicio. Era la realidad brutal de que para muchos el color de la piel o la suposición de clase aún pueden dictar el tono de un abordaje policial. El desarrollo práctico fue inmediato y contundente. Kyle Brenner presentó su renuncia, no por un acto de arrepentimiento, sino por la fuerza abrumadora de la presión pública y de las pruebas irrefutables. La institución, aunque renuente en admitir abiertamente, se vio forzada a actuar, demostrando que, incluso ante la resistencia, la responsabilidad puede ser impuesta. El desenlace para el policía Kyle Brenner fue